Bienvenidos a todos y todas al episodio 2 de la segunda temporada de La Bendita Tesis. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la conformación del sínodo, es decir, el jurado y todas las personas que están evaluando o en su caso orientando una tesis. Eh, Sería interesante saber cómo este sínodo se conforma, pero también cómo tiene una repercusión en un ámbito que no es nada más académico. Para este episodio invitamos a un tesista o un ex tesista que nos contactó porque tiene un testimonio muy interesante y bueno, hemos recibido muchos testimonios, pero decidimos convocarlo a él porque nos habló de un tema que nos parecía que pudiera ser de interés para todos los que han sufrido estas historias. Entonces, él es un compañero tesista, se llama Luis Fernando Martínez Zapata. Y pues nos interesaría mucho escucharlo de viva voz para saber cómo él vivió quizá estas tensiones que tienen que ver con presiones, favoritismos, bloqueos, incluso quizá no es su caso, pero algunos temas de corrupción en las universidades. Estamos hablando de tesis de licenciatura particularmente y bueno, pues yo lo presento con todo el gusto. Luis Fernando Martínez Zapata, adelante por favor si nos quieres eh, contar un poco de lo que estás haciendo ahorita y después quizá tu testimonio. Hola, muchas gracias. Pues primero que todo, gracias por invitarme. Bueno, también yo los busqué porque me pareció una iniciativa muy buena para los universitarios de hoy, principalmente porque la tesis es prácticamente la modalidad de titulación más huida, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que conlleva, la investigación, el tiempo, la pelea de tu tema, comprobarlo, etcétera. Bueno, pues ahorita yo estoy en la Asociación Mexicana de Venta Online, estoy como desarrollador de negocios a nivel ejecutivo. Me gusta escribir en realidad, no me he dejado de hacer investigación por mi parte, aun cuando estamos en la iniciativa privada. Eh, Próximamente, este 11 de agosto, empiezo con la maestría en Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería, en Investigación de Operaciones. Actualmente estoy estudiando la Ingeniería de Inteligencia Artificial y soy economista de profesión. Además de economista de profesión, tengo la especialidad en comercio digital por el ICOM Institute a nivel internacional y certificación Commerce Management Executive, que es prácticamente una certificación de gerencia comercial. Y bueno, pues más allá de eso, otras cosas que vendrán en el camino. Y la tesis de licenciatura, ¿en dónde la hiciste? ¿Nos puedes comentar? A lo mejor quieres decirlo de manera muy general o decir los datos abiertos, no hay ningún problema, pero pues igual nos puedes dar un contexto, Luis. Sí, mira, yo estudié en la FES Plan, en la UNAM. Mi tesis, bueno, obviamente de economía, me especialicé en sistemas complejos, en la ingeniería de sistemas complejos en la parte de economía. Y mi tesis fue justamente de eso. Realmente mi tesis fue en su momento bastante polémica porque abordaba un tema que muy poco se ve en economía, que es no solo la filosofía de la ciencia, sino también anidarla con la industria y metodologías distintas para llegar a conclusiones pues, distintas, ¿no? A un mismo problema. Me parece que una innovación tiene que ver con llegar a un resultado de una diferente forma, pero de una manera más rápida y también más explicativa, ¿no? Entonces, pues la tesis en general fue sobre el lenguaje, como el pensamiento jerárquico y complejidad, una contribución a la ciencia económica, así se llama la tesis, y en ella aborda, pues primero que todo, una tesis de Eric Fromm acerca de cómo se percibe la ciencia a partir de nuestros modelos internos, sobre algunos tabús, por ejemplo, y cierta objetividad. Y al final de la tesis, pues prácticamente me aventé, me atreví a hacer una teoría de la industria en México. Obviamente, eh, ahí vamos a empezar con un tema. Yo creo que los universitarios, cuando hacemos una tesis, a lo mejor algunos pues, queremos ir más allá y tenemos la gloria de tener a un asesor, un director de tesis que cree en nosotros, pero muchos sinodales o incluso la misma universidad, aclaro, esa administración que a mí me tocó, que no creyó en mi trabajo, ya no está. La administración actual de la FES es la mejor, ha cambiado para muy bien, eso quiero anotarlo.
Pero pues justamente cuando eres muy joven, piensan que no puedes o piensan que no deberías hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, regularmente las teorías se realizan hasta el doctorado y la maestría refina teorías y la licenciatura hace investigaciones por métodos, pero pues al final se logró hacer una teoría de la fertilidad industrial en México, fue muy buena, explica prácticamente lo que está pasando hoy en día, y bueno, en realidad ahí vamos a empezar con los temas de, a partir de ese tipo de tesis, cuáles fueron las fricciones que se encontraron con los sínodos y con la administración. Sí, sí, justamente, bueno, ya nos das un contexto, pero digamos, ¿en qué consistió estas rispideces, estas tensiones que se generaron alrededor de tu director y tú? Yo entiendo que había una buena comunicación con tu director, pero se fueron incorporando otros actores que, bueno, me gustaría que entonces nos contaras qué No, sucedió. en realidad mi asesor y mi director de tesis fue grande. O sea, con él jamás tuve fricciones porque él creyó en mí, con mi trabajo y me dio la asesoría suficiente y más que suficiente para llegar a un buen trabajo. La fricción empezó cuando, por ejemplo, un alumno tiene un cierto trabajo, un trabajo de investigación, y la asignación de los sínodos viene a nivel administrativo. A nivel administrativo, cuando eligen a los sínodos, muchas veces toman la recomendación, en mi caso, en mi universidad, del asesor, pero muchas otras veces no. Entonces, el problema fue de que la administración misma, lo que ocurrió fue que asignó sínodos por, digamos, tomar en cuenta el índice o ciertas fuentes, pero no corroboraron que supieran el tema y lo entendieran como tal. Es decir, si mi tesis fue de sistemas complejos, que es un paradigma de las ciencias de la complejidad y, bueno, que tiene que ver con una metodología nueva, tiene que ver con nuevos modelos, etcétera, tiene que ser muy puntual a lecciones sinodales que entiendan ese paradigma o que estén abiertos a entenderlo. El problema de ello es de que no entendieron que muchas veces las tesis tienen una visión, tienen un paradigma más allá de un método y más allá del resultado, el título, como se llame. Hay un paradigma que debe de preguntarse al alumno. ¿Qué paradigma tuviste para resolver este problema? Una tesis es eso, una visión del mundo para resolver un problema común. Entonces, hay que preguntarle al alumno, hay que abordar al alumno acerca de cuál fue la visión que tuvo para poder resolver el tema que él ya escribió y que su director de tesis aprobó, que no es fácil. Entonces, a mí me asignaron unos sínodos que no comprendieron el tema y fue ahí que cuando no lo comprenden hay cierto egocentrismo académico que dice, si no lo entiendo es porque estás mal. Entonces, solo uno en particular, un sínodo en particular fue aquel que no tenía ni idea del paradigma de la propia tesis. La tesis estaba más que comprobada, pero por no entender el paradigma y pensar que lo sabía, y me daba recomendaciones de según lo que él pensaba que está bien, está mal, y sin contactar a mi asesor, fue cuando pues él decía, ¿sabes qué? Tu trabajo está mal. Pero jamás hubo una pregunta hacia el alumno, ni también una colaboración, sino una crítica tajante de que él pensaba que sabía más. O sea, era un egocentrismo muy fuerte. En realidad, chécate, la tesis tuvo estos sinodales, dos matemáticos, uno de inteligencia artificial y uno de métodos cuantitativos, una filósofa, unos sistemas complejos y eh, digamos, geomática, estudios espaciales. Entonces, ese de estudios espaciales dices, pues al final no sabía del tema y fue el que más criticó y el que más detuvo mi titulación. Al punto de que la tesis que yo hice fue de 270 páginas, está grande, está bien hecha. La hice en mayo de 2023 y, o sea, antes que muchos o prácticamente de los primeros que terminó la tesis en tiempo y me vine titulando hasta septiembre de 2024. Fue un atraso injusto por el trabajo, por el promedio que tuve y al final hasta saqué mención honorífica, porque yo decidí la tesis más el promedio. Entonces te das cuenta que ese tipo de burocracias o ese tipo de fricciones académicas de los sínodos, algunos, eh, en vez de ayudar, parece como si quisieran tomar partido en tu trabajo y en realidad esa no es su función. Oye, Luis, pero digamos, estoy entendiendo que hubo una descalificación por parte de este profesor en su momento que no era tu director, pertenecía al sínodo, pero esto se llevó al grado de algunos conflictos personales. ¿Y qué pasó con tu director? Digamos, ¿cómo lo te acompañó o en su caso también lo dejó pasar? No, realmente el director hizo mucho de su parte. No hubo nada personal de mi parte.
Yo hablo por mí mismo en este momento, de mi parte no hay nada personal, pero la comunicación fue bastante ríspida, fue muy difícil, al punto de que el director sí, me dio como la apertura, me dio su consejo, y me permitió acompañarme hasta tomar en cuenta la legislación universitaria de la UNAM. Tuve que corroborar con él lo que el sínodo tiene hasta el límite por hacer. Y pues, ¿qué te digo? El sínodo, ¿qué pedía? No, pues, ¿sabes qué? Tu tesis de 260 páginas. Rasúrame las 120. No, pues, ¿qué pasó? ¿Estás de acuerdo? O sea, un sínodo no puede pedirte algo tan enorme y tan injusto para un trabajo que tiene por sentido esa cantidad de páginas. Entiendo que hay cierta brevedad, pero pedía la reducción a la mitad del trabajo. Una. Dos, pedía que tomara como fuentes primarias lo que él me decía y no lo que yo ya había hecho en sistemas complejos, ¿no? Que mi profesor fue el doctor Lara Rosado. Entonces, eh, si te das cuenta, como que era agarrar mucho, era modificar mucho de la tesis que había realizado. Y claro, el director pues, no estaba de acuerdo porque él era el director de la tesis, él era el asesor, él era el que justamente tenía que tener ese tipo de comentarios, no de un sínodo. Entonces fue cuando me acompañé de la legislación universitaria y pues tomé en cuenta que en la legislación nadie puede detener tu proceso de ser egresado. No te están quitando el derecho de tener un título cuando has demostrado que tienes el perfil, tienes los créditos, tienes el promedio, hiciste un trabajo. Cuatro de cinco sínodos ya te aprobaron el trabajo y solo uno que no aprobó el trabajo eh, fue el que te está deteniendo todo el proceso durante casi más de un año. Entonces, te das cuenta, ahí ocupas un poco lo que es la legislación universitaria y tus derechos como universitario para decir, oye, cuatro de cinco me aprobaron, tengo todo hecho y por ciertas razones como rasurar una tesis durante la mitad y cambiar de fuentes, pues no te corresponde y pues detienes el proceso de un estudiante que termina en tiempo y forma. Sí, fíjate que me he encontrado que muchos tesistas no saben cuáles también son sus derechos como estudiante de licenciatura o de posgrado. Ujú. Se entendería, aunque hay que revisar los reglamentos de cada institución y de cada posgrado, que los alumnos también tienen derecho a solicitar un cambio de director o un cambio del grupo de un académico del grupo del sínodo. Ujú. Bueno, esto creo que sería como un tip que nos das en este video porque siempre asirse a la legislación universitaria es una buena posibilidad de desatorar los problemas. Por otro lado, lo que tú me comentas, pues parecerían criterios poco académicos en términos de quitarle páginas, ponerle otros temas. Lo que me lleva a preguntarme, y a lo mejor llegamos a algún consenso, ¿cuál sería realmente la función del sínodo? ¿Un acompañamiento, una asesoría más general? Em, Porque yo entiendo que el director es el principal acompañante, el que lleva hombro a hombro la tesis con el estudiante. Mm, ¿Hasta dónde se empiezan a tomar estas atribuciones que llegan, si no a conflictos personales, sí a una desestructuración que tiene que ver también con el tiempo en el que te titulaste en este momento? En Sí, este claro, caso, mira. más bien, ¿no? Sí, mira, yo te comento primero, antes que todo, mi caso no fue el único. Lamentablemente, después de que a mí yo me titulé y todo, me llegó una amiga que me dijo, oye, me está pasando lo mismo que tú. Mi sínodo me está haciendo juez y parte y me dijo, sabes que tu trabajo no sirve, tal cual, ¿eh? Ese sínodo le dijo a esa pobre chava, tu trabajo no sirve, no te lo voy a aprobar. Entonces imagínate, ¿no? O sea, esa pobre chica decía, pues o sea, tengo un director, tengo otros sínodos y él se atreve a decirme que no sirve y no me va a dar nunca su voto aprobatorio. ¿Qué pasa aquí? Y qué le recomiendo a los estudiantes que van a ver esto. Siempre apóyanse en sus derechos universitarios. O sea, las universidades tienen en todo, absolutamente en todo, ponen en el centro al estudiante. Entonces, si el estudiante ha demostrado en tiempo y forma y un buen escrito, tiene el derecho de egresar, porque ha cumplido con su obligación de ser un gran estudiante y tener un trabajo. El sínodo, ahora que abordo tu pregunta, es juez, pero no parte. Es decir, él lo único que hace es ver la coherencia y la congruencia del trabajo y lo que concluyes en ese trabajo para darle al mundo, a la enciclopedia del saber, digamos, un granito de arena más. Pero no tiene que ser parte del contenido. Lo que hace
desde mi punto de vista y desde la legislación universitaria que aprendí con mi director y mi asesor, es de que los sínodos son un complemento muy importante para que el trabajo esté bien fino, coherente y congruente, pero no pueden eliminar nada, porque es un trabajo muy especial del estudiante. Es su punto de vista, es su visión del mundo y solo tienen que con métodos cuantitativos o cualitativos o redacción o una explicación que el alumno haya hecho bien, la tesis que esté bien afinada. Un sínodo no puede decirte, esta fuente yo no le creo al autor que pusiste aquí. ¿Cómo crees? Si al final de cuentas, si ese autor lo pusiste en tu tesis, es porque tú crees en lo que él dijo y porque lo que estás haciendo es eh, pues hacer una gran tesis de ese tema tomando en cuenta el punto de vista de ese autor. Entonces, por ejemplo, un sínodo no puede decir, es que este autor no me gusta, pon este. O sea, es que el tamaño de tu tesis es muy grande, córtala. Claro que no, porque para eso tienes un director, un dirigente de tu tesis, que es el asesor, que es aquel que te acompaña en todo el proceso de investigación. Entonces, el sínodo es un juez, ¿sí? Es un juez técnico sobre la congruencia y coherencia del trabajo, para que esté bien fino y haga que el estudiante tenga un trabajo sabroso, tenga un trabajo bien hecho, pero no es parte, no puede estar haciendo o acomodando, porque entonces hay una triangulación de información entre lo que el estudiante le creyó a su director que eligió para su trabajo y los sínodos que le están diciendo qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces el director es un juez y parte, pero los sínodos solo son un juez, solo son jueces, jueces técnicos para la calidad y la coherencia y congruencia de la tesis. Sí, 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 entiendo y a lo mejor quizá estas recomendaciones que nos narras pues se pueden convertir en algunos caprichos, ¿verdad? Fíjate que yo estuve indagando sobre otras malas prácticas que tienen los sínodos y voy a comentar algunas, por ejemplo, la imposición de temas o líneas de Ujú, investigación que a él le convengan o que en su defecto él tenga cierta experiencia. Digamos, no dejan ser libres en la elección a los estudiantes porque no es su ámbito académico en el que se pueden desenvolver mejor. ujú, También el control editorial encubierto, es decir, que algunos sinodales exigen correcciones, pero que en realidad no incorporan un nuevo reto, un nuevo tema, solamente se reduce a correcciones de estilo, insertar citas o referencias. Otro problema asociado al sínodo es la obstaculización por conflictos personales, ya sea con el estudiante o con los directores. Y esto, bueno, se ve mucho, ¿no? Como los directores también tienen confrontaciones académicas con sus colegas y utilizan al estudiante como carne de cañón. ujú. Ujú. Que creo que eso lo hemos visto bastante. Y Muchísimo, mira, sí, perdón, sí, Silvi, y te quizá interrumpo, a lo pero mejor te digo uno cuarto y comentamos. Favor por favor académico, dice aquí. Casos ujú, donde se aprueban trabajos deficientes por compromiso, intercambio de favores o presiones políticas entre candidatos, ¿no? También un poco, échale la mano, sí, pásalo, mira, no seas tan estricto. En realidad, aquí dice, la tesis no se evalúa, sino que se negocia. exacto, mira, te voy a decir algo. Yo en la universidad fui representante de estudiantes en el programa de economía. Yo veía muchos dos casos en el que la asignación de sínodos era porque era el amigo, el director, y el trabajo en realidad no tenía un carácter de tesis, era como una investigación de cualquier tema. A ver, hay que aclarar algo. Una tesis es un granito de arena en la enciclopedia del saber. Tiene que tener una originalidad del estudiante. Probablemente no sea la profundidad más grande que pueda llegar a un doctorado. Eso completamente estoy de acuerdo. Pero tiene que tener algo original. Si un estudiante tiene las ganas de hacer, quiero estudiar el mercado de videojuegos en el periodo 2006-2018 en México, y quiere tomar fuentes y está estudiando economía, etcétera, pues solo porque el sínodo no sabe, no tiene que decir que no lo pueda hacer. Y el director también tiene que ser muy abierto en eso. Es decir, una tesis es un conocimiento particular del estudiante en el que incluso puede ir más allá en su vida con esa tesis. Lamentablemente te diré que, te lo digo así de manera muy personal, lamentablemente la tesis se ha convertido en un proceso de titulación de oída, prácticamente nadie lo toma, y te lo digo desgraciadamente porque está probado que las tesis se convierten en un punto de partida del estudiante de qué vi en la carrera que cursó. Por ejemplo,
En el artículo que por ahí escribí, eh, la primera tesis de John F. Kennedy fue acerca de la forma en la que tenía que realizarse la paz a través de lo que fue el Tratado de Múnich. Eso lo que le generó fue una visión de diplomacia a partir de no generar tratados que pongan en peligro la estabilidad por sobre pues, muchos contratos o tratos que tienen que tener los países ante un proceso bélico, ¿no? Entonces, otra tesis que, por ejemplo, está es la esposa de Barack Obama, que habló sobre más allá de lo que pasa con las personas afroamericanas cuando estudian en la universidad, cómo se despegan de su comunidad afroamericana que no estudió en la universidad. Entonces te das cuenta que le abrió la puerta para tener una visión de lo que, pues me parece que ella es una gran líder afroamericana en Estados Unidos. Entonces, en la parte, por ejemplo, de la conformación del Estado Nacional de la tesis de López Obrador, que también lo pongo en este artículo, pues prácticamente estudió todo el periodo de Benito Juárez. Y ahí cuando encontró la importancia de cómo debe de desarrollarse un Estado Nacional a partir de la visión juarista. Entonces te das cuenta que una tesis se puede convertir en un punto de partida de trabajo, en un punto de partida del estudiante dar una visión del mundo. Y caray, es tu primer libro casi, es tu primera, para muchos es el primer elemento de autoría personal que dejas al mundo, aun cuando no lo lea nadie, aun cuando es tuyo, ¿no? Y está en una universidad. Entonces, eh, pues esta libertad de los estudiantes en crear investigaciones se ven muy detenidas porque la escuela muchas veces no tiene las herramientas para que se les pueda permitir hacer el tema que gustan y los sínodos prácticamente, como bien lo has comentado, muchas veces no es mi tema, muchas veces no me conviene en mis puntos del SNI, muchas veces no me conviene en lo que pueda yo aportar. Entonces, impongo autores, impongo pues prácticamente visiones o líneas de investigación y debemos de entender que un trabajo, un sínodo debe de participar todo menos personalmente ante un trabajo. Personalmente, la tesis es estrictamente personal del estudiante, ni siquiera del director, ni siquiera de los sínodos, es del estudiante. Entonces, el respeto a su creatividad debe ser algo indispensable porque en este país necesitamos más creatividad y las tesis se pueden convertir en una línea, en elevar la línea de flotación social y decir, wow, o sea, México podría estar lleno de estudiantes que crearon temas que les encantan. Sí, 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 yo lo que creo es que la tesis debería ser un espacio de autonomía intelectual, ¿no? Exacto. Que no debe convertirse en un campo de batalla político, en una Ujú. negociación, como lo acabo de decir. El sínodo, me parece, sí tiene un papel clave, pero también tiene sus límites. Y sobre todo su objetivo es que debe de estar al servicio del conocimiento y de la institución. Correcto. Bueno, a mí me hace mucho sentido el testimonio que me has narrado y que nos compartiste. Te agradezco mucho. Y yo recuperé una partecita de tu página personal y de tu artículo que vamos a estar compartiendo en las redes sociales en el que dice, las tesis son nuestro legado y hay que perder el miedo disfrutando el proceso. También confirmo que tu tesis fue laureada con mención honorífica a pesar de lo que sucedió. Y pues te felicito, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de haber escuchado tu testimonio. También quiero decirles que Luis tiene un libro que se llama El criterio de la verdad de nuestro tiempo, el hombre derrotado por el dato. Entonces, pues sin más ni más, te agradezco y hay mucho al respecto sobre el tema de la tesis, el sínodo y todos estos elementos políticos que hay alrededor de ello, pero quizá lo veamos en un segundo testimonio si nos quisieras acompañar después. No sé si nos quieres decir algo sobre tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, de lo que has escrito. Sí, mira, yo dejaría lo siguiente a los estudiantes. Vamos a dar un consejo a cada integrante de este complejo mundo del sínodo, la tesis, etcétera. Nada más para terminar. Al estudiante, confía en tu trabajo. Lo has hecho, lo has logrado, has investigado, te has asesorado, has recibido consejo. No es fácil recibir consejo. Muchos dicen, dar consejos es difícil. No, recibirlo también es muy difícil. Confía en tu trabajo. A los sínodos, sean parte del orgullo del estudiante. Acompáñenos en el proceso. Ustedes son los expertos en afinar esa gran tesis, pero no lastimen al estudiante. Y al director, pues gran trabajo, qué gran trabajo has hecho y bueno, pues defiende a tu estudiante porque es tuyo, es tu pequeño pupilo. Ujú.
Bueno, ¿qué te digo de mis redes sociales? Está LinkedIn. En LinkedIn, bueno, pues ahí me pueden encontrar cualquier cosa. Actualmente, aunque me desempeño en el sector privado, pues no dejo de escribir, sinceramente. Es una cosa que me encanta. Y bueno, en Instagram, bueno, es algo muy personal, pero si quieren seguirme ahí, pues van a ver qué es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden y a ustedes creo que les felicito por esta iniciativa. La tesis para mí debe y debería seguir siendo la mejor modalidad de titulación. de titulación. ¿Ah? Sí. Muchas gracias Luis y a todos nuestros fans de la bendita tesis. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y pues hasta la próxima. Agradezco también a el equipo técnico que está detrás de esta grabación, que es Kimberly, Maribel y Audrey. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día. Hasta luego.